Bueno, vamos a hablar hoy del estudio energético de los movimientos en general, ¿sí? Hacer algo así como una introducción rápida del estudio energético, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos casos en particular y no todos, ¿sí? Pero una visión bastante general. El estudio energético es, digamos, algo así como un modelo que tiene la física para poder estudiar algunos fenómenos de una forma un poco más simple, un poco más elegante, más fácil, más rápida de resolver, ¿sí? Cuando a veces no es necesario, por ejemplo, introducir la variable tiempo, ¿sí? A veces resulta fácil hacer los cálculos de velocidad y posición a partir de un estudio energético. Para el estudio energético recordamos algunas definiciones. La primera definición que vamos a recordar es la definición de trabajo igual a F por delta R. Vamos a cambiar de marcador porque ya veo que ese no anda. Eso significa, si nosotros tenemos un objeto y a ese objeto le aplicamos una fuerza F y ese objeto se desplaza a una cierta distancia marcada ahí como delta R con una orientación en particular, el trabajo de esa fuerza, ¿sí?, se determina a través de este producto, que este producto es un producto escalar que resulta ser el producto de estos módulos que tengo ahí por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿sí? Eso era la definición original. Y como normalmente a medida que yo le voy aplicando la fuerza, los cuerpos van cambiando de dirección, ¿sí?, y las fuerzas pueden cambiar de dirección respecto al desplazamiento o cambiar de módulo, ¿sí?, se determina como que el elemento diferencial de trabajo es igual a F por dr. ¿Sí? Luego el trabajo finalmente va a ser igual a la integral de línea, ¿sí?, de F por dr. Algo así como la circulación de la fuerza, ¿sí? Eso sería el trabajo, solo que es en un entorno abierto. Desde el punto A, que es el inicial, hasta el punto B, que es el final, y yo tengo un objeto de masa M al cual le aplico una fuerza F, ¿sí? Entonces, después, de acuerdo a los métodos que tenga para poder resolver este problema, busco la integral de línea, y esa integral de línea me va a dar el trabajo de la fuerza F, ¿sí? El trabajo de la fuerza F, después de una serie de cálculos que pueden revisar en los libros de mecánica, se encuentra que se pueden hacer varias cosas. Primero, el trabajo neto es igual a la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿sí? Y además se define el trabajo neto como igual a la variación de
lo que se denomina energía cinética, ¿sí? K se denomina energía cinética y se calcula como m por b al cuadrado dividido 2. O sea, hola, ¿cómo andan? O sea, si yo tengo la velocidad en el punto A de mi objeto, la velocidad en el punto B del mismo objeto, ¿sí? Calculo la variación de esta función m por b al cuadrado dividido 2, o sea, si conozco la energía cinética inicial como masa por velocidad a al cuadrado y la energía cinética final como masa por velocidad b al cuadrado sobre 2, el trabajo que realiza la fuerza F neta, ¿sí? Calculada a través de la integral de línea es igual a la variación de la función energía cinética. Aclaro una cosa acá por las dudas, por si quedó un detalle. Este trabajo calculado a través de la integral, ¿sí? Es una integral de línea, ¿sí? Lo que dijimos, una circulación. Este R correspondería a una integral de línea, ¿sí? A un diferencial de la línea. Si quieren ponemos, al igual que lo puse acá para cambiarlo, ¿sí? Pero entienden la idea. Esto es un dl a lo largo de la curva, ¿sí? Digamos, si ese es el RA y el RB, ¿sí? Yo tengo que integrar a lo largo de la curva. El dl acá se compondría, por ejemplo, de este vectorcito, por ejemplo, si mi dl fuese este, vamos a ponerlo de otro color. Si mi dl es ese, el dl se compondría de este, de, digamos, dt, que porque es tangente este, perdón, a lo largo del R, y este es un dr. Esto acá, ¿sí? Termina siendo algo así como r de tita, ¿sí? Entonces mi dl se compondría de un r de tita según, por ejemplo, un e de tita más un dr según un e de r. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digo o puse acá el dr, en realidad lo que quiero mostrar es que es un dl, ¿tá? Lo voy a escribir acá para que quede bien entendido. Esto es a lo largo de la curva que une el punto inicial y el punto final. ¿Está? Esto tiene una ventaja interesante de que me está diciendo esto. Esto pasa a formar parte de lo que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética.
establece que si yo conozco la velocidad en este punto, la velocidad en el punto final, ¿sí?, calculo las energías en cada uno de los puntos, varío la energía, ¿sí?, veo cuál es la variación de la energía y la variación de esa energía coincide con el trabajo de la fuerza que provocó el cambio en la velocidad de mi objeto. ¿Sí? La fuerza neta. No de las fuerzas individuales, sino de la fuerza neta. ¿Entienden más o menos la idea? Pongamos un ejemplo de lo que ustedes pueden llegar a ver o que vamos a ver. Cuando trabajo, por ejemplo, con objetos que tienen la posibilidad de ser acelerados por diferencias de potencial, como puede ser un electrón en un tubo de rayos catódicos, ¿sí?, y le aplico una cierta diferencia de potencial, delta V, de manera de que, por ejemplo, acá tengo 0 volt y acá tengo 100 volt, si libero electrones acá, si los libero de acá mediante algún mecanismo que puede ser un efecto térmico, calentar y aumentar la energía cinética interna de esas partículas y hacer que salgan hacia afuera, ¿sí?, cuando les aplico una diferencia de potencial, esos electrones van a ser atraídos hacia acá, ¿sí? El trabajo eléctrico, digamos, va a haber una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico reinante en esa zona. Esa fuerza eléctrica va a aumentar la velocidad de las partículas, ¿sí?, le va a ir dando velocidad, y para calcular, por ejemplo, la velocidad final con que van a llegar acá, ¿sí?, si yo conozco la diferencia de potencial, puedo a través de ello calcular el trabajo eléctrico, haciendo que el trabajo eléctrico es, después de una serie de cálculos, esto, menos Q por la diferencia de potencial, ¿sí?, y considerando como única fuerza de acción la fuerza eléctrica, o sea, la responsable de aumentar la velocidad, ¿sí?, despreciando los efectos del peso, por ejemplo, se podría, a través de esta ecuación, determinar cuál es la velocidad final, ¿sí? Imaginemos esto. Tenemos un sistema de dos plaquitas, 0 volt, 100 volt, electrones que son emitidos con velocidad inicial 0, ¿sí?, y quiero saber cuál es la velocidad final de estos electrones cuando llegan a la otra placa que supuestamente tiene una diferencia potencial de 100 volt. ¿Está? Entonces digo, bueno, de acuerdo al teorema que estuvimos viendo, el teorema, vamos a ponerle nombre acá. De acuerdo al teorema del trabajo y la energía cinética, yo podría establecer que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, de donde menos Q por delta V va a ser igual a M por B final al cuadrado sobre 2 menos M
por B inicial al cuadrado sobre 2. Diciendo, bueno, si yo supongo que parten de una velocidad 0, esto que tengo acá valdría 0, ¿sí? Con lo que la velocidad final de mis electrones sería menos 2Q por delta V sobre M. Recurriendo a los datos que se encuentran en las tablas, esto debería ser menos 2 por menos 1,602 por 10 a la menos 19 por la diferencia de potencial, que sería 100 menos 0, sobre la masa de los electrones, que es 9,11 por 10 a la menos 31, eso nos daría una velocidad final de tanto. Calculemos ahí a ver cuánto da. Asumo que la única fuerza que actúa sobre esta partícula en el trayecto que va desde la placa de 0 volt a la placa de 100 volt es la fuerza eléctrica. Eso quiere decir que no puede haber ningún otro objeto, ¿sí?, en el cual se produzca un choque o una pérdida energética, ¿sí? No puede haber nada que no sea vacío, digamos. No puede haber aire, no puede haber ningún objeto material. ¿Cuánto da eso? 5,9. Bien. ¿Está bien? No importa a qué distancia esté esto, ¿sí? No importa a qué distancia estén las placas, más largo o más corto, ¿sí?, ellos van a llegar a una velocidad de 5,9 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿sí? Si los pongo a 10 centímetros, van a llegar a esa velocidad. Si los pongo a 5 milímetros, van a llegar a la misma velocidad, ¿sí? La diferencia está en el tiempo que tarden en recorrer uno y otro, ¿sí? ¿Está bien? Evidentemente, a menor distancia, ¿qué va a ocurrir? Voy a precisar más fuerza. ¿Está bien? Claro, voy a precisar más fuerza que a más distancia, porque como que tengo más tiempo para recorrer y puedo ir acelerando un poco más lento. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Dato interesante, no importa a qué distancia ponga. Por ejemplo, esto podría haber sido el cátodo, ¿sí?, que está calentado por efecto térmico, ¿sí?, circula corriente, aumenta, el cátodo se calienta, emite electrones y por acá tengo la placa aceleradora. Y si ahí en la placa le hago un agujerito para que pasen por ahí de manera que no afecte demasiado ¿cómo es?, el campo eléctrico acelerador, al llegar por ahí pasaría. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es básicamente un cañón de electrones? ¿Sí? El tubo de rayos catódicos tiene atrás un cañón de electrones, que ustedes saben mejor que yo de eso. ¿Está? Trabajo neto igual a la integral de línea, ¿sí?, de la fuerza, la circulación de la fuerza, igual a KB menos K, variación de energía cinética. En este caso, de acuerdo a la teoría electromagnética, se sabe que el trabajo de una fuerza eléctrica es igual a menos Q por delta B.
El delta B son las diferencias de potenciales o las zonas de potenciales que genera el campo eléctrico. ¿Está? Bien, van a ver a mitad de año, menos de mitad de año, ese potencial, y lo van a poder aplicar. Igual ahora, cuando veamos algunos experimentos que se hicieron para determinar la relación carga-masa, lo vamos a aplicar. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Lo mismo pasaría con el tema de una fuerza que no fuera de origen eléctrico. Podría ser una fuerza de origen gravitatorio, yo qué sé, el peso, ¿sí? O una fuerza generada por una persona que está empujando, ¿sí? Esos ya no son tan fáciles de observar. Esto y el dejar caer un objeto es algo que trasciende un poco la voluntad de uno. Uno, cuando va empujando algo, empieza a empujar y después que tomamos una cierta velocidad empieza a reducir la fuerza. Entonces no sigue aumentando la velocidad, porque si no tenemos que terminar corriendo o haciendo algo para poder mantener ese aumento de velocidad, ¿sí? Depende de la situación, pero a veces no es tan fácil observarla cuando estoy empujando. Bueno, clasificación de fuerzas. Las fuerzas, de acuerdo al trabajo, se clasifican en tres: fuerzas de potencia nula, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. La potencia de una fuerza nota. Potencia. La potencia de una fuerza se calcula como F por V, el producto escalar entre la fuerza y la velocidad, ¿sí? F por V, fuerza por velocidad por coseno de alfa. Si nosotros aplicamos una fuerza hacia abajo en un objeto que viaja hacia abajo, ¿sí?, la potencia en ese caso va a tener un signo positivo, ¿sí? En el caso de que el objeto viaje así, la fuerza va a generar acá la potencia va a ser positiva, acá la potencia va a ser 0, ¿sí? Y en el caso de que viaje hacia arriba frente a la misma fuerza, la potencia va a ser negativa, ¿sí? Bueno,
Si la potencia es fuerza por velocidad y la velocidad sería algo así como esto, quedaría como que la potencia también sería algo así como la relación entre el diferencial de trabajo sobre el diferencial de tiempo. Algo así como la velocidad con que se realiza trabajo. ¿Sí? Más que la velocidad, la rapidez con que se realiza el trabajo. ¿Sí? Quiere decir que si la potencia es positiva, es porque el trabajo es positivo. Si la potencia es cero, es porque el trabajo es cero. ¿Está bien? Y si la potencia es negativa, entonces nuestro trabajo es negativo. Eso va a influir directamente sobre los cambios de energía cinética. ¿Sí? Si una fuerza tiene una potencia positiva, su trabajo va a ser positivo, entonces va a producir un aumento en la energía cinética. Si la potencia es negativa, el trabajo es negativo, va a haber una disminución de la energía cinética. Si la potencia es cero, el trabajo es cero, entonces no va a haber cambio en la energía cinética. ¿Sí? Como la energía cinética es m por v al cuadrado dividido 2, aumenta la velocidad del módulo, puede disminuir la velocidad del módulo o puede no cambiarle la velocidad en el módulo. ¿Sí? Él puede recorrer distintos lugares sin cambiar la velocidad en módulo, no en dirección y sentido. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, las fuerzas de potencia nula son aquellas fuerzas cuya potencia es cero y por lo tanto no cambian la energía cinética de las partículas sobre las cuales actúan. Potencia nula. Por ejemplo, en el 1, ¿no? Vamos a poner acá, el negro ya vi que no me anda. Fuerzas de potencia nula. ¿Está? En el movimiento circular uniforme, el objeto recorre una trayectoria circular, ¿sí?, a velocidad constante. Bueno, el objeto primero está acá, después está acá, después está acá, después está acá. No son varios objetos en distintos lugares. ¿Se entiende? En el movimiento circular uniforme, la velocidad del objeto permanece constante durante todo el trayecto, ¿sí? Por lo tanto, si permanece constante durante todo el trayecto, la fuerza que actúa es una fuerza de potencia nula. ¿Se entiende? Las fuerzas de potencia nula deben caracterizarse por ser perpendiculares a la velocidad. Centrípeta. Quiere decir que sobre este objeto, porque recuerden que la fuerza es igual a m por a, y a es diferencial de v sobre diferencial de t.
Por lo tanto, si hay cambio en la velocidad, hay un cambio en la velocidad con lo que debería haber una fuerza. Pero esa fuerza, ¿cómo va a ser si la velocidad no cambia en módulo? Tiene que ser una fuerza perpendicular a la velocidad, una fuerza de potencia nula. ¿Sí? Eso no es ni más ni menos que una fuerza que siempre apunta hacia el centro de giro. En todo momento está apuntando hacia el centro de giro. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, una piedrita que yo ato a un hilo y lo hago girar. ¿Sí? Él empieza a girar con un movimiento bastante uniforme. Entonces hay una fuerza que es lo que lo lleva, ¿sí?, a permanecer en la trayectoria circular. Lo mismo podría ser cuando agarro y lo hago girar, ¿sí?, así, verticalmente. Si logro mantener la velocidad constante, debería tener esa condición. Lo único que puede hacer esa fuerza es mantenerlo sobre la trayectoria, ¿sí? ¿Qué trayectoria? Una trayectoria que puede ser circular, elíptica, ¿sí? ¿Se entiende? No puede hacer otra cosa que eso. Otra fuerza de potencia nula importante, bueno, una de ellas es entonces la fuerza perpendicular a la velocidad dada por la atracción de los planetas, ¿sí?, o de la Tierra sobre los cuerpos que giran alrededor de ella. Otra fuerza importante es, por ejemplo, la normal, ¿sí? Si tenemos esto acá, la normal va a ser una fuerza siempre perpendicular a la trayectoria. Esto no cae. Desafía las leyes. Vamos a ver si... sí, ven que cae así. Cae de esta forma, ¿sí? La normal es la responsable de que este objeto se mueva paralelo al piso. En este caso mi piso sería el plano de apoyo, ¿sí? Entonces, al ser perpendicular, el único efecto que está generando es mantenerlo, si este es el peso, mantenerlo sobre la trayectoria. No es capaz por sí sola de cambiarle la velocidad. ¿Se entiende? Solamente la mantiene apoyada. Entonces esa fuerza no, digamos, no es responsable o no participa en la generación de velocidad, ¿sí? Solo lo que hace es, digamos, que no es poca cosa, ¿no? ¿Sí? Mantenerlo apoyado, moviéndose apoyado, ¿sí? La que en este caso, un tipo de este estilo de solución, sería, la que es responsable de eso sería esta componente, ¿sí? La normal sería responsable de que no caiga, ¿sí?, y que se mueva apoyado sobre la línea, sobre el plano inclinado, ¿tá? Actuaría en ese caso de una fuerza de potencia nula, ¿tá? ¿Entienden? Ahí en el, digamos, bueno, el trabajo neto sería el trabajo de la normal más el trabajo del peso. Esto sería igual a delta K. Pero yo digo, bueno, pero si él se va a mover apoyado sobre el plano, esto, ¿sí?, va a ser perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, esta va a tener un trabajo cero. Entonces la única que va a generar un cambio en la velocidad va a ser el peso. Que si tiene un ángulo chico, ¿sí?, dependiendo del ángulo que forme con el plano de movimiento, va a ser mayor o menor el cambio de energía cinética, ¿sí? Porque este ángulo
este acá es más chico, es más grande. Si es 90, como está acá, ¿sí? El trabajo vale 0, el trabajo vale 0, no hay cambio, se queda quieto, ¿sí? A medida que le cambio el ángulo, empieza a aumentar la generación. Acá está faltando una fuerza, por eso no... Si ponemos esto, ¿sí? Así, ni bien yo lo corro, él se mueve, ¿verdad? ¿Entienden la idea? Acá hay mucho rozamiento, hay una fuerza que yo no la estoy considerando acá, ¿sí? Al bajarle el rozamiento, ni bien yo incline, él ya empieza a moverse, ¿está? Porque este sigue siendo 0, pero este ya no. Entonces, al no ser 0 este, hace que el otro empiece a cambiar la energía cinética. Bueno, bien. Se entendió más o menos las fuerzas de potencia nula. Una de las fuerzas de potencia nula importante es la fuerza magnética, ¿sí? La fuerza magnética, al ser perpendicular a la velocidad, normalmente lo único que puede hacer es cambiar la trayectoria de las partículas, ¿sí? Mientras que la fuerza eléctrica es una fuerza que cambia la energía, le da velocidad a las partículas. La magnética, las hace girar, ¿sí? Le mantiene la velocidad, pero las hace girar. Bueno, pasemos ahora. Hay muchas cosas particulares, ¿no? Ahora estamos simplemente viendo un repaso. Las fuerzas conservativas tienen una característica muy importante. Las fuerzas conservativas se caracterizan porque su trabajo es independiente de la trayectoria, ¿sí? Yo voy desde el punto A hasta el punto B, desde un lugar hasta otro lugar, ¿sí? Por la trayectoria 1, o por la trayectoria 2, ¿sí? Y el trabajo es el mismo. El trabajo, le doy una fuerza F así, miren, ¿sí? De F es constante para toda curva I, que una A con B. Para toda curva C, I, que una el punto A con el punto B. ¿Sí? O dicho de otra forma, el trabajo de F, que es igual a la integral en una curva cerrada, es 0. ¿Qué quiere decir? Yo voy desde A hasta B y desde B hasta A y el trabajo vale 0. Quiere decir que si desde A hasta B la fuerza le dice un trabajo positivo, desde B hasta A un trabajo negativo. ¿Sí? ¿Se entienden? Es como que recuperar algo. En un momento gasta algo y en otro momento recupera ese que gastó. ¿Sí? Estas fuerzas dan origen como
como la fuerza realiza un trabajo que no importa cómo yo vaya desde A hasta B, qué curva use para ir desde A hasta B, se puede definir para estas curvas, para estas fuerzas, perdón, de vuelta, se puede definir para estas fuerzas energías denominadas energías potenciales, ¿sí? Entre las fuerzas que tenemos acá con estas características no hay muchos, ¿sí? Está el peso, fuerza gravitatoria, está la fuerza elástica, la fuerza de deformación de tipo Hookeano, ¿sí? Está a veces la fuerza magnética también, ¿sí? Entonces, esas fuerzas dan origen, fuerza eléctrica también, perdón, me olvidaba, fuerza eléctrica, ciertas circunstancias. En ese caso se dice que se generan energías potenciales, ¿sí? Inclusive desde el punto de vista de los campos, se dice que son los campos conservativos, ¿sí? O no conservativos en caso de que no generen fuerzas conservativas, ¿sí? Campos conservativos son aquellos campos que generan fuerzas conservativas, ¿sí? Bien, acá diremos entonces que el trabajo de una fuerza conservativa se puede calcular como delta U, haciendo V menos UA. Todo esto con un signo de menos adelante, menos delta U. Vamos a arreglar un poquito para que no quede donde U se llama energía potencial. Entonces, el trabajo de una fuerza conservativa se puede calcular como menos la variación de una función denominada energía potencial que permite calcular el trabajo. Recuerdo un poquitito por las dudas, ¿para qué nos sirve el trabajo? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el trabajo? Para saber la velocidad con que va a tener normalmente un objeto al llegar, ¿sí? O al terminar el trayecto de análisis. ¿Se entiende? Saber la velocidad permite conocer la posición y permite conocer muchas cosas, ¿sí? Bueno, las fuerzas gravitatorias dan origen a energías potencial gravitatorias. La fuerza gravitatoria en realidad no son las fuerzas gravitatorias. La fuerza gravitatoria en su conjunto, en el hecho de la fuerza que hay entre la Tierra y la Luna, en la fuerza que puede haber entre el Sol y la Tierra, entre todo ese tipo de fuerzas que es de un único origen, darían origen a estas energías potenciales gravitatorias. Las elásticas generadas por deformación de los objetos dan origen a energías potenciales elásticas, ¿sí? Las eléctricas darían origen a la energía potencial eléctrica, ¿sí? Y la magnética también podría dar origen a una energía potencial magnética, ¿sí? Son conservativas. No todas las eléctricas son, no todas las magnéticas lo son. ¿Sí? Sí, es así. Es así. ¿Tá? Las eléctricas en ciertos momentos se comportan como no conservativas, ¿sí? Bueno. La gravitatoria puede ser. Bueno, la energía potencial, no voy a andar haciendo cálculos para hacer grandes demostraciones. UG se calcula como mg por I, entendiendo por I la altura
acá está la Tierra. En realidad, no tiene por qué estar la Tierra, acá está el 0. Pero G sí tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Ahí está el 0, la Tierra puede estar acá, no importa. ¿Sí? El nivel de referencia puede ser en cualquiera. Pueden tomar en valores positivos, valores negativos. ¿Tiene que ir hacia abajo o tiene que ir siempre hacia el 0? Hacia abajo. Hacia abajo. Siempre opuesto ahí. Y en la altura que tiene mi objeto respecto a un nivel de referencia. La dirección de G siempre es una. Exactamente. Esa es la característica. Si no, tendría que cambiar el signo ya. ¿Sí? En la energía potencial. En el caso de energía potencial elástica, esta puede tomar valores positivos o valores negativos. No hay problema. La energía potencial elástica sería un medio de K por delta L al cuadrado, solamente positiva puede ser. Un detalle, si el trabajo neto es igual a delta K y yo tengo una fuerza gravitatoria de este tipo, diría entonces que el trabajo del peso en un objeto sería igual a delta K, ¿sí? Esto, como el peso es una fuerza conservativa, yo diría que tendría como una energía, una variación de energía, que posiblemente, si esta energía varíe, ¿sí?, se puede producir una variación de energía cinética. ¿Me explico? Esto va a ser positivo si todo esto va a ser positivo. ¿Sí? Se llaman energías potenciales porque están como guardadas esperando que pase algo y que les permita variar, ¿sí?, para que puedan producir un cambio en la energía cinética y aumentar la velocidad. ¿Se entiende? Es como que yo digo, bueno, este objeto tiene energía potencial por el hecho de estar a una cierta altura de la Tierra, ¿sí? Tiene energía y hasta que yo no le permita que empiece a variar, él no va a transformar esa energía gravitatoria en energía cinética. ¿Qué es lo que no le permite transformar esa energía? Mi mano. Cuando yo retire la mano, ¿sí?, el peso empieza a trabajar y empieza a intercambiarse, ¿sí?, la energía potencial en energía cinética. De ahí que se llaman energías potenciales, porque están esperando que se les permita. No es que estén esperando, digo, es la idea, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con una fuerza elástica. Yo aprieto esto, suelto. Cuando suelto, ¿sí?, él, por la fuerza elástica de restauración, va a tender a retomar su forma y aumentar, por ejemplo, la velocidad en ese pequeño instante de tiempo que surge. ¿Sí? Siempre me gusta verlo desde el punto de vista de que si yo les permito, ellos cambian la energía cinética. ¿Sí? Si no les permito, no. Acá estoy pensando, solamente actúa ella. Acá está actuando esa fuerza y otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Si fuera el trabajo neto y diría, bueno, el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza de la mano es igual a delta K. Si no hay delta K es porque estos dos deben de ser iguales y opuestos. ¿Sí? Bueno.
Bueno, muy bien. Hasta acá con esto. Pasemos ahora a las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son fáciles de definir esto. Bien fácil. Son todas aquellas que no son ni de potencia nula ni conservativas. O sea, son aquellas cuyo trabajo es distinto de cero y además el trabajo depende de cómo yo vaya de un lado al otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabajo distinto de cero, dijo. Sí, el trabajo es distinto de cero para que no sean de potencia nula. ¿Sí? Y además, si yo voy de A hacia B por la curva 1, el trabajo tiene un valor. Si voy por la curva 2, el trabajo tiene otro valor. ¿Sí? Y si voy de A hacia B y de B hacia A, es distinto de cero. ¿Está? Entre esas están fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza que nosotros hacemos normalmente, ¿sí? Si yo voy a llevar un objeto para allá y después traerlo para acá, ¿sí? El trabajo de hacer todo ese recorrido no es cero, ¿sí? Distinto es que yo me canse, ¿no? Que yo me canse es por un problema de generación de fuerza. Yo preciso generar fuerza, entonces eso hace que mi cuerpo empiece a desencadenar una serie de cosas que me cansen, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo mantengo esto acá así, ¿sí? y no lo muevo, parecería que el trabajo de mi fuerza es nulo, porque no hay cambio en la energía cinética. Eso no quiere decir que al cabo de un cierto tiempo, me cansé de tener la mano ahí. Pero eso es por un problema interno de uno, ¿sí? De que tengo que estar generando esa fuerza de alguna forma, ¿sí? No tiene nada que ver con el cansarse o no cansarse, no es eso, es otra cosa, ¿está? Bueno, bien. Y para terminar un poco esta parte, si en un objeto actúan muchas fuerzas, de manera que me da como resultado la fuerza neta, ¿sí? El trabajo neto es igual a la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿sí? Si tengo muchas fuerzas, puedo decir, bueno, entonces el trabajo de las fuerzas de potencia nula más el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Está bien? Dividí en todas las fuerzas que tenía, reconocibles de antemano, digamos. Y todo esto tiene que ser igual a delta K, la variación de energía cinética. Todas esas fuerzas varían la energía cinética. Estas fuerzas que ocurren con ellas, si son de potencia nula, realizan un trabajo cero, ¿sí? Estas realizan un trabajo que tiene una característica, y es que generan energías potenciales, variación de energías potenciales para calcular el trabajo. Bien, estas generan eso. Retomando un poquitito, el trabajo, las fuerzas conservativas, ¿sí? Son iguales a menos la variación de energía potencial. Eso quiere decir que lo llevo para el otro lado. Un poco de matemática. Delta K más delta U se denomina energía mecánica total o energía
a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Entonces, la variación de la energía de un objeto se debe al trabajo de las fuerzas no conservativas. Energía mecánica o energía total. Entonces, si en un objeto o en un sistema de objetos, si en un objeto solamente actúan fuerzas conservativas, quiere decir entonces que el trabajo de estas fuerzas, ¿cuánto vale? Si no hay de estas fuerzas, vale 0. Si en un sistema solamente actúan fuerzas conservativas, entonces la energía del sistema se mantiene constante. ¿Sí? Quiere decir que este número permanece constante. Por ejemplo, si este número es 10, se puede formar por 5 más 5, 7 más 3, 3 más 7, 0,5 y 9,5. ¿Entienden? Se va intercambiando una energía y otra, de manera de que siempre la energía va a ser constante. A eso se denomina teorema de conservación de la energía. ¿Sí? Delta E es igual a 0 para todo sistema en donde actúen fuerzas conservativas y fuerzas de potencia nula. En un sistema donde las únicas fuerzas que actúan son fuerzas conservativas y fuerzas de potencia nula, en ese sistema la energía se conserva. ¿Sí? La energía mecánica, no es que se conserve la energía cinética ni la energía potencial, se conserva la suma de las energías. ¿Sí? Siempre se mantiene constante el número final. Por ejemplo, primero vamos a dejar caer verticalmente un objeto y después lo vamos a dejar caer en un plano inclinado. Imaginamos que dejamos caer un objeto desde una altura h, que puede ser 80 centímetros. La masa del objeto es de 120 gramos y cae ¿sí? sobre una mesa. Podríamos preguntarnos cuál es la máxima velocidad que iría a tomar este objeto en el momento de impactar. ¿Sí? O sea, con la mesa, iba a poner otra cosa. Entonces diría, bueno, desde un estudio, ¿está? Perdón, arranqué medio rápido. Es una bola media grande, ¿no? Va a chocar contra la mesa.
no es puntual. Bueno, digo bien, haciendo un análisis de las fuerzas que están actuando sobre el objeto, yo diría, bueno, tengo actuando, una vez que empiece a caer, voy a tener actuando al peso y a una posible fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción podría ser que el objeto empiece a reducir su velocidad, ¿sí? Por lo que diría, si considero esa fuerza, la velocidad que voy a tener finalmente va a ser una velocidad menor que si no la considero. ¿Está bien? Por lo tanto, si quiero la máxima velocidad, sería cuando retiro esa fuerza de fricción. ¿Me explico? De vuelta, las interacciones que hay ahí sobre ese objeto son debido a la acción de la Tierra sobre el objeto y debido a la fricción con el aire a medida que se mueve. ¿Sí? La fuerza de fricción va a ser siempre opuesta a la velocidad, por lo tanto va a ser responsable de generar un trabajo nulo debido a que la potencia va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? Potencia es el producto de la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que forman. En este caso, la velocidad va a ir hacia abajo, la fricción hacia arriba, por lo tanto voy a generar un trabajo nulo, eso va a hacer que reduzca la velocidad o reduzca la energía cinética. ¿Está? Por lo que si quiero la máxima velocidad debería sacar cualquier objeto que pudiese generar la fuerza de fricción. ¿Está? Por lo tanto, digo, bueno, no considero el efecto de fricción porque quiero la máxima velocidad. ¿Está bien? Bien, ese análisis no lo voy a poner acá, simplemente se los digo, ustedes lo resumen de alguna forma. Bien, si solamente actúa la fuerza peso es una fuerza ¿de qué origen? Es una fuerza de origen gravitatoria y desde el punto de vista de la clasificación es una fuerza conservativa. Quiere decir que delta E, que es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a 0. Por lo tanto, la energía final menos la energía inicial valen 0. Quiere decir que la energía inicial y la final son iguales. ¿Está bien? ¿Cuáles son los puntos iniciales? Los puntos iniciales no. ¿Cuáles son los puntos? El inicial y el final. El inicial acá arriba, el que llamaría A. El final, el B, por una cuestión de orden, ¿sí? Alfabético, A y B. Entonces, este sería la energía en B y esta sería la energía en A. La energía en A, ¿qué energías tengo? Recuerdo acá a través de esta fórmula que la energía es K más U. Esto podría ser K más UG más UE. ¿Sí? Potencial gravitatoria y potencial elástica. Gravitatoria y la elástica. Ah, no, está, perdón. Acá puse genérico. ¿Sí? Ya te entendí. Entonces diría, esto sería, voy a seguir abajo, KB menos más UG en el punto B es igual a KA más UG en el punto A. Entonces, digo, bueno, si inicialmente mi velocidad es 0, lo dejo caer desde allá arriba, si no debería conocer de alguna forma esa velocidad, considerando que BA es 0, entonces esto es 0. Mi sistema de coordenadas lo tomo así
Entonces, IB, ¿cuánto vale? 0. Entonces diría que la KB es igual a UGA, o sea, MG y A, y esto es M por B al cuadrado sobre 2. De ahí determino rápidamente que la velocidad en B es la raíz cuadrada de 2G por IA. Esa sería la máxima velocidad a la que puedo pretender llegar dejándolo caer desde esa altura. Y eso da numéricamente, a ver si ya ponemos un número. ...4,0 metros por segundo. 2 por 9,8 por 0,8. Fíjense que en 80 centímetros, ¿sí? 80 centímetros, él llega a una velocidad de 4 metros por segundo. Esto, pasado a kilómetros por hora, sería multiplicar por 3,6. Póngale por 4. Algo así como unos 16 kilómetros por hora en 80 centímetros. ¿Sí? Si le damos un poco más de altura, va a caer con mayor velocidad y va a llegar a velocidades bastante mayores. ¿Sí? Si ponen a una velocidad a una altura de, yo qué sé, 6 metros, pónganle, a ver si ponemos 6 metros acá, que serían 2 pisos en una casa. Sí, trataría ahí una forma de objeto. Sí. Son objetos puntuales. Casi 11 metros. 11 metros por segundo, son 36 kilómetros por hora. ¿Sí? En el mejor de los casos. Después entra a tallar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a ser dependiente de lo que sería un coeficiente aerodinámico, el B, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Y la velocidad que va adquiriendo. ¿Sí? Llega un momento que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Llega un momento que empieza... Se igualan las fuerzas y ¿qué va a pasar? Se estabiliza la velocidad. Y se estabiliza a unos 20, 30, 100 kilómetros por hora, pero llegamos a velocidad constante. Depende de la geometría. Si abrimos los brazos y cerramos. ¿Con qué fuerza se volaba? Con el peso. ¿Sí? Si yo cambio la geometría, ¿sí? Reduzco el B y hago que precise más velocidad, porque esto termina siendo menos B por la velocidad. Hago que precise más velocidad para llegar al mismo valor que hoy tenía cuando de repente abría las manos, ¿no? Ah, sí. Vas más rápido todavía. Bueno. Bien. Imaginemos que ahora... Bueno, voy a borrar esto, no quería... Pero me interesa eso. Ahora hacemos esto. En el ejemplo 2 lo hacemos caer desde 80 centímetros pero rodando por un plano inclinado. Sin fricción de vuelta para que sea el máximo.
que baja por un plano inclinado desde 80, desde una altura de 80 centímetros. Bien. Para resolver voy a hacer lo mismo. Digo, bueno, delta E igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Voy a representar las fuerzas para ver qué fuerzas tengo acá. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Bueno, peso normal, y fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bien, de las fuerzas que tenemos ahí podemos reconocer a las tres. Peso como una fuerza de qué tipo. ¿Cómo? Bien, de origen gravitatorio de tipo conservativo. Normal, una reacción de apoyo, ¿sí? De origen clasificada dentro de lo que sería una fuerza de potencia nula. Eso no va a cambiar la energía cinética, ¿sí? No va a realizar trabajo. Y la fuerza de rozamiento sería una fuerza no conservativa, ¿sí? Si quiero la máxima velocidad de vuelta, preciso reducir mis fuerzas, porque sé que la fuerza de rozamiento va a generar, a medida que esto cae, porque mi objeto va a tener una velocidad hacia abajo, va a generar una potencia negativa, ¿sí? Esa potencia negativa va a traducirse en un trabajo negativo. Ese trabajo negativo va a hacer que la energía se vaya perdiendo, y si voy perdiendo energía, finalmente la energía cinética que tengo abajo no va a ser la máxima como pretendo tener. ¿Está bien? Por lo tanto, si quiero tener la máxima velocidad, debo eliminarla en el modelo de análisis para llegar a la máxima velocidad. ¿Sí? Ahora, si quieren, después le ponemos algún valor para ver cómo cambia. Suponiendo reducimos al máximo la fuerza de fricción, de manera que la consideramos cero. Por lo tanto, diríamos entonces que las únicas fuerzas que están actuando son una fuerza conservativa y una fuerza de potencia nula, por lo que la variación de energía vale cero. No hay cambio de energía. Analizando rápidamente acá, ¿qué tipo de energía tengo? Potencial gravitatoria, ¿sí? Y acá parecería no tener potencial gravitatoria. Cinética no tengo acá, ¿verdad? Porque tengo velocidad cero. Lo dejo caer. Por lo tanto, si acá tengo gravitatoria y acá no tengo altura, ¿sí? Considerando como cero este punto, ahí está. La energía gravitatoria se ha transformado en energía cinética, de manera de que toda la gravitatoria pasó a ser cinética, alcanzando la máxima velocidad. ¿Está bien? Eso fue lo que ocurrió. A medida que voy estando por los distintos puntos del interior, la gravitatoria se va transformando y van teniendo cinética y gravitatoria. ¿Está? Bueno. Diría entonces el mismo mecanismo de análisis, delta E igual 0. Entonces, E en el punto, marco los dos puntos, punto A y punto B.
EA es igual a EB. Y diría, bueno, en el punto A tengo mg y A, y en el punto B tengo m por velocidad v al cuadrado sobre 2. Y un análisis bastante rápido, ¿no? Reducimos la mitad del análisis que habíamos hecho hoy. Como ya han adquirido experiencia suficiente, de acá las m se van y que queda que la velocidad v sigue siendo 2g por IA, y todo esto le busco la raíz cuadrada, con lo que va a llegar a aproximadamente la misma velocidad. ¿Sí? Quiere decir que no importa si lo dejo caer o lo hago caer por el plano, ¿sí? La velocidad con que va a llegar va a ser la misma. Es más, parece no importar mucho si el plano es este, si el plano es este, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre y cuando no tenga fricción. Y la masa. ¿Eh? La masa tampoco importa. La masa tampoco, parecería que no importa qué tipo de objeto tenga, ¿sí? Si la fuerza de rozamiento es distinta de cero, ¿sí? Y tiene un cierto valor, ¿sí? Ahora podríamos decir entonces que del mismo análisis delta E es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, y en este caso la fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento requiere que hagamos fuerza de rozamiento por la distancia AB por el coseno de la fuerza de rozamiento debe ser constante en todo el trayecto. ¿Sí? No puede cambiar, porque si cambia tengo que integrar. Tengo que ver cómo es del cambio y a partir del cambio se hace la integral. ¿Tá? Asumimos que es constante durante todo el trayecto. Entonces, vean acá. EB menos EA es igual a menos fuerza de rozamiento por AB. Quiere decir que la energía en B va a ser la energía que tengo en A menos esto, y haciendo lo mismo que teníamos hoy, acá decíamos que es m por velocidad v al cuadrado sobre 2 es igual a mgh, mgi a menos fuerza de rozamiento por AB. Vean que es exactamente lo mismo. Hoy esto era igual a esto. Ahora, esto que está acá va a ser igual a esto que está acá, pero se le debe sacar este término. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que no confundan, miren un poquitito todo cerrado. Si delta E es CB menos EA y esto, el trabajo de la fuerza no conservativa es esto, si yo paso esto para allá, me quedaría que es la energía inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Eso quiere decir que la energía que tengo al final es la que tengo al principio, más los cambios que se dan por el trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso los cambios son retirar energía. ¿Está bien? Si fuera positivo, aumentaría la energía. ¿Está? ¿Entendieron? Bien.
los errores. Si yo digo, bueno, si la fuerza de rozamiento vale, si la fuerza de rozamiento es 0,7 newton y AB es de 1,2 metros, ¿sí? Podríamos hacer el cálculo a ver si esto toma un valor factible para este término acá. ¿Qué significa que sea un valor factible? Policía de la igualdad, aproximadamente. Si fuese negativo todo este término, esto sería negativo, con lo que no tendría solución en el campo real. Por lo tanto, el problema puede estar en suponer que se está produciendo esto. No se movería. Hay más rozamiento de la energía del ángulo. Exacto. ¿Sí? Le tiré valores para poner números. No quiere decir que sea posible que ocurra. ¿Sí? Puede ser tan grande la fuerza de rozamiento que por más, ¿sí?, que yo incline, ¿sí?, acá no, en esta situación, él no va a caer. Yo puedo hacer todos los cálculos que llegaría de acá hasta acá y todo, pero resulta que cuando lo pongo allá no funciona. ¿Sí? ¿Entienden? En el esquema de resolución, este término acá tendría un signo negativo, indicándome que la solución no es una solución física. Si bien podría tener una solución matemática, pero no, físicamente no iría a ocurrir. En esos términos, quiere decir 0,7 y quizás se reduzco de alguna forma así, como ponían los lápices acá para que cayera, ahí reduzco la fuerza de rozamiento. ¿Entienden? ¿Cuánto da eso? ¿Da algo factible? Sí, ¿en total o solo el rozamiento por AB? Esto que me interesa acá. Después, si esto da bien, el resto está. No hay valor de masa. Masa no era, eran 120 gramos de hoy. Yo tengo 140, ¿verdad? Eran 120, ¿no era? Sí. Ah, O sea, yo sé 120, 9,8 y 0,8. Para calcular el MGI ahí está. menos 0,84, creo que me dio eso. 940. Todo esto da. No, todo eso menos 0,84, que más o menos la fuerza de rozamiento por AB. 940. Sí, total. El MGI menos la fuerza de rozamiento. No, hay un problema. Esto no puede ser 120, 0,50. 0,2. Ahora sí. Ahora sí, demasiado. 0,8. Se nos fue. Acércate un segundo que te cambiar las pilas. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Ya a nadie le importa lo que voy a decir. 1,29. Positivo. Sí, la velocidad. 1,29 positivo. La velocidad. No, 0,1008. Lo de la derecha. El total. Eso. ¿Sí? ¿Es lo mismo? 1000. 101. Y eso da una velocidad final de. ¿Cabeza? No, para ese lado no avise. Te avise por otro. Eso por 0.100 por 2. No, Eso por 2 Sobre 0,12. sobre 0,120. Ahí Y raíces. Bueno, la primera vez. 0,100.008. ¿No hiciste la cuenta? Una